Hola profesora, compañeros. En esta exposición le vamos a hablar acerca de la ley de Biot-Savart. Para poder hablar acerca de esta ley, primero tenemos que traer a colación al científico danés Christian Ørsted, el cual fue el primero en incursionar acerca de las fuerzas magnéticas producidas por conductores. Este científico, quien nació en 1777 y murió en 1851, fue conocido por realizar un experimento empírico, el cual consistía en poner a fluir una corriente eléctrica a través de un hilo conductor y se colocaba cerca de este hilo conductor, se colocaba una aguja magnética o una brújula, la cual recibía ciertas perturbaciones u oscilaciones al acercarse a este a este cable conductor. Esto arrojó como conclusión que esta oscilación era debida a campos magnéticos que se producían en el conductor a través del cual fluía la corriente eléctrica. Ya descubierto este fenómeno de los campos magnéticos, entonces el propósito ya de varios otros científicos fue el de tratar de hallar el valor de este campo magnético desde diferentes puntos. Inmediatamente después de que se descubriese que la corriente eléctrica es una fuente de campo magnético, los experimentos que llevaron a cabo los científicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart dieron como lugar a lo que en la actualidad se conoce como ley de Biot-Savart, la cual determina el campo magnético creado en un punto del espacio creado por una corriente eléctrica o por la distribución de varias corrientes eléctricas. Por último, para llegar a la ley de Ampere y aplicar las diferentes configuraciones de esta. Ahora vamos a entrar a definir la ley de Biot-Savart. ¿Qué es la ley de Biot-Savart y para qué sirve? Fue una ley propuesta por Jean-Baptiste de Biot y Félix Savart a partir de la cual se deducen las fórmulas para calcular el campo magnético generado por distintas fuentes. La expresión matemática que define esta ley es, aquí tendríamos las expresiones matemáticas que representan la ley de Biot-Savart. Como observamos, una sería la forma diferencial y la otra sería la forma para calcular el campo magnético total al cambio del desarrollo de esta integral. Esto sería de manera universal lo que sería la ley de Biot-Savart. A partir de esta ley se pueden establecer formas para el cálculo del campo magnético generado por diferentes fuentes o por un cable de cual circula corriente o solenoides por diferentes fuentes. Posteriormente, es importante mencionar que Biot y Savart llegaron a la conclusión de que al circular corriente por un campo conductor, esta genera un campo magnético. Ahora hablaré de las características de la ley de Biot-Savart. Característica número 1. El vector dB es perpendicular tanto a ds como al vector unitario dirigido desde ds hacia P. Para comprender esta característica, aquí tenemos una gráfica donde tenemos un conductor por el cual circula corriente. En ese conductor, el vector ds representa un pequeño elemento de ese conductor, es decir, una pequeña parte. Este vector ds va a tener el sentido de la corriente y el vector db, el vector campo magnético, va a ser perpendicular tanto a ese vector ds como a este vector unitario r que se encuentra en la gráfica. R es un vector unitario que se encuentra desde la posición unitaria del vector ds hacia el punto P, que es es donde queremos calcular la distancia del campo magnético. Continúo con la segunda característica. El módulo de B es inversamente proporcional a R al cuadrado, donde R es la distancia de ds a P. Acá observamos en la fórmula la representación de lo que sería esta característica. Vemos que R, que lo vemos acá a la derecha dividiendo, es inversamente proporcional al vector de B. Y R sería la distancia que hay desde el elemento ds hacia ese punto P. Continúo con la tercera característica. El módulo de dB es proporcional a la corriente y al módulo del vector ds.
Acá en la fórmula tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos que el módulo de este vector de B es directamente proporcional al módulo de este vector de S. Es decir, que cuando este vector de S sea más grande, el módulo de ese vector de B será más grande. Cuarta característica, el módulo de B puede calcularse a partir de sus coordenadas como cualquier vector o de las siguientes formas. Aquí tendríamos lo siguiente, que el vector de B, por ser un vector, su módulo puede calcularse a partir de sus coordenadas o puede calcularse según la primera fórmula o estas dos fórmulas que se encuentran acá. Aquí tenemos a la izquierda, si queremos calcular el módulo de este pequeño elemento del vector de B, o aquí tenemos a la derecha, si queremos calcular el campo magnético total sobre ese conductor, en donde L es la longitud del conductor y el ángulo θ es el formado entre los vectores de S y R. En esta presentación les voy a explicar un ejemplo de la aplicación de la ley de Biot-Savart. En esta imagen se observa un segmento de conductor recto, el cual está representado de color amarillo en la figura. Este tiene una longitud L, también una corriente eléctrica que viaja de izquierda a derecha. También tiene un objeto diferencial de este conductor, el cual se encuentra de color azul en la imagen. El vector diferencial de línea dl indica el desplazamiento de carga al interior del conductor. En este caso también va de izquierda a derecha. Para este elemento de color azul se definen algunos parámetros geométricos. X, que es la distancia que se presenta entre la mitad del conductor y el elemento en azul. Y, que es la distancia que hay entre la mitad del conductor y un punto arbitrario donde yo quiero calcular el campo magnético. En este caso, el campo magnético está por encima del conductor y coincide con el punto de color rojo en la imagen. Un vector de posición R, que es la posición trazada desde el elemento azul hasta el punto donde yo quiero calcular el campo magnético, que es el rojo. El ángulo θ que se forma entre la distancia y y el vector de posición R. El ángulo alfa, que es el que se forma entre las diferenciales de líneas y el vector de posicionamiento R. En este caso en particular, el punto en color rojo representa la dirección del campo magnético. Hay que saberse que cuando un punto representa una cantidad vectorial en un esquema, esa cantidad vectorial o el vector asociado sale de la pantalla como hacia nosotros. Una cruz marcada en el plano representa un vector que entra. Esta dirección de campo magnético la sabemos de acuerdo a los experimentos de Oster, el científico danés. En este caso, se utiliza la regla de la mano derecha para encontrar esta dirección. Lo que hacemos es colocar el pulgar extendido en la dirección que viaja la corriente, en este caso de izquierda a derecha, y el sentido natural de la gira de los dedos da la dirección del campo magnético. Esto sería la parte, y esto es el campo magnético. Justo en la parte superior, el campo magnético es un vector que sale de la pantalla hacia nosotros, que es el punto rojo que se encuentra acá en la imagen. La obtención del modelo matemático marcó el inicio del cálculo del campo magnético de la ley de Biot-Savart. Dado que la dirección ya se conoce de acuerdo a la regla de la mano derecha, no es necesario trabajar con el carácter vectorial de la ley de Biot-Savart. Entonces vamos a considerar simplemente la magnitud del campo magnético. Tomamos de inicio la ley de Biot-Savart y la integramos a ambos lados de la ecuación. Del lado derecho se genera la longitud del campo magnético y en el lado en el lado izquierdo se indican las constantes de integración. En este caso es mi0 y 4pi. En cuanto al producto cruz, se resuelve como una magnitud escalar. Hay que recordar que la magnitud del producto cruz es la magnitud del vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que se forma entre estas dos cantidades vectoriales, la cual se muestra en la figura como alfa. Para evitar la definición de constantes de definición, vamos a tomar límites de integración en la integral. En este caso, como se mencionaba antes, el campo magnético se está calculando justo a la mitad del conductor
en la parte superior. Es por eso que los límites de integración, siendo la variable de integración L, serían de inicio menos L medios y al final L medios, como se muestra acá en la fórmula. El siguiente paso es determinar cómo es la dependencia de alfa y R respecto a la integración que es L. Para ello vamos a correr una serie de argumentos geométricos. Primero, diferencial de línea, en este caso que corresponde con la diferencial de X. R, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma por los ángulos, por los catetos de los ángulos X y Y. El seno de alfa, con propiedades de ángulos, es equivalente al coseno de teta, el cual a su vez se puede representar en los planos X y Y. Finalmente, se resalta el hecho de que el campo magnético, justo en el punto de interés, sale del plano de la diapositiva hacia nosotros. El resultado de estas interpretaciones geométricas son las últimas ecuaciones que aparecen en la diapositiva. En esta nube de ecuaciones, claro que la variable de integración es x, y una sugerencia para resolverla es utilizar el método conocido como sustitución trigonométrica. El resultado de aplicar este método es la última ecuación que se muestra en la diapositiva. En esta ecuación es importante notar que debido a los argumentos geométricos que se han considerado, la magnitud del campo magnético está en proporción a la variable y. Esto evidentemente se puede modificar si yo cambio la dirección del conductor, de la corriente del conductor. De todas formas, este parámetro y se va a reemplazar en la imagen por una magnitud más conocida como R. Esto se suele hacer para representar esta magnitud de campo magnético de manera general. Hay que recordar que para un vector de posición se utiliza el símbolo R cuando es grande. Esta magnitud de campo magnético depende de una constante que es el cociente μ sobre 4pi y representa la corriente del conductor del parámetro y, más adelante reemplazada por R, que representa la distancia de separación entre la mitad del seno del conductor y el punto de interés donde se quiere calcular el punto magnético. Y finalmente el parámetro L, que representa la longitud del conductor. En algunos casos, por su espiral, se suele trabajar con un conductor muy largo. Para llegar a este modelo matemático es necesario tomar un límite de la expresión anterior cuando el parámetro L tiende a infinito. Si esto se hace, el campo magnético B es igual al cociente entre μ0 por i y 2pi r multiplicado por el vector unitario de posicionamiento. En este caso, para un conductor muy largo es necesario conocer la corriente eléctrica que transcurre al interior, la distancia de separación más corta desde el punto de interior donde se quiere calcular el campo magnético registrada como R, y al final establecer la dirección con la ayuda de la regla de la mano derecha.